Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a tots i totes que us heu apuntat en aquest seminari web que hem organitzat juntament amb Escura sobre el tema de les garanties. Donarem un parell de minuts més o menys perquè pugui anar entrant la gent. Ara mateix som 12 persones. I bueno, tenim aquí els companys d'Escura, que tenim a l'Alba i el José Ignacio, que són del Departament de Litigis i Arbitratge, que són els conductors d'aquesta sessió. Recordar-vos també que al final d'aquesta sessió hi haurà un torn de preguntes, un torn obert de paraula, que si teniu algun dubte us anirem llegint aquestes preguntes i ells us contestaran. De totes maneres, si teniu algun dubte concret que necessiteu més temps, ells estaran a la vostra disposició per qualsevol dubte. La veritat que ha entrat bastanta gent, llavors, si voleu, Alba i José Ignacio, podeu ja començar. Jo em desactivo la càmera i qualsevol cosa estem aquí. Moltes gràcies també a vosaltres per fer-nos aquesta sessió pels nostres associats de FEGICAT. Vosaltres. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder explicar, hacer esta ponencia a vosotros. La ponencia, como bien sabéis, vamos a desarrollar, Alba y yo, la ampliación del derecho en materia de garantías, en especial el Real Decreto Ley 7/2021. Como sabéis, ha entrado en vigor esta nueva legislación, esta nueva normativa, y hay unos plazos sobre todo y hay unas responsabilidades para los instaladores, en este caso vosotros, que tenéis que tener muy en cuenta y muy presente cuando hacéis cualquier trabajo con vuestros clientes. Esta ponencia la vamos a desarrollar, podemos diferenciar varios apartados. El primero de ellos es la entrada en vigor, ¿vale?, de esta nueva normativa. El segundo hablaremos del concepto consumidor y su ámbito de aplicación. En tercer lugar, la conformidad, que es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando hacemos cualquier tipo de instalación. En cuarto lugar, las garantías, ¿no?, que es donde está el gran cambio respecto a la antigua regulación, ¿no?, esos plazos que luego explicaremos, esa ampliación en los mismos. En quinto lugar, es la falta de conformidad, cuando el cliente, el usuario final, no está conforme con el trabajo que hemos realizado. En sexto lugar, la incompatibilidad de acciones, es decir, que si van por la vía de consumidores y usuarios, es decir, este texto refundido, no pueden acudir a la vía civil. Las responsabilidades del producto defectuoso, las garantías como del no consumidor, es decir, cuando tenemos una relación entre empresarios en donde a quien hacemos esa instalación no es un usuario final. Y por último, las acciones que pueden ejercitarse en este campo. Pues bien, vamos a empezar. La entrada en vigor. Aquí podemos diferenciar dos plazos. El primero de ellos es la entrada en vigor del 1 de enero del 2022, que serían entrar en vigor el Real Decreto Legislativo en defensa de los consumidores y usuarios de otras leyes complementarias. Aquí la diferencia o bien importancia respecto de este segundo plazo, que es la entrada en vigor el 28 de mayo del 22, que únicamente en esta fecha entrará en vigor el plazo de 30 días naturales para desistir en contratos celebrados en el contexto de visitas no solicitadas efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor usuario. Un claro ejemplo que ponemos siempre para que lo entendáis y es muy gráfico, es la persona que nos viene a casa y nos quiere vender una enciclopedia. Es decir, aquí no ha habido un pacto entre las partes anterior o no ha habido una información previa de que vamos a acudir a su vivienda para hacer esa actuación o en este caso esa instalación. Es decir, vamos de sorpresa, vamos a hacer una actividad comercial a cualquier edificio y hacemos una actuación. Pues bien, este plazo de 30 días naturales para desistir entrará en vigor a partir del 28 de mayo. Los otros plazos que os haremos mención respecto de garantías ya han entrado en vigor desde el 1 de enero del 2022. Importantísimo, tener muy presente el concepto de consumidor y su ámbito de aplicación. El texto refundido nos define el concepto de consumidor como aquí son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen en su su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma
las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a la actividad comercial o empresarial. Pues bien, como podéis imaginar, el consumidor final es aquella persona que no particular, puede ser una persona jurídica también, pero que esa instalación, esa actuación que llevamos a cabo no sea o no tenga una repercusión para luego tener un ánimo de lucro o hacer una actuación posterior. Y este ámbito de aplicación del texto refundido, esta norma se da aplicación a las relaciones entre consumidores, usuarios y empresarios. Es decir, tenemos que tener muy presente, porque hay bastantes dudas respecto a esto, cuándo se aplican lo que vamos a desarrollar ahora, o estos plazos, o estas garantías. Pues bien, hay que tener muy claro la figura de consumidor, que anteriormente hemos explicado, y la figura de empresario, es decir, cuando haya esa relación entre un consumidor o usuario y un empresario. Es aquí cuando se aplicará el texto refundido. La conformidad, aspecto importantísimo para vosotros, para todo el tema del plazo de garantías, la entrega o la justificación de esa instalación. ¿Cuándo se aplica esta conformidad? En la compraventa de bienes existentes o bienes que han de producirse. Es decir, cuando yo hago una instalación o cuando hago cualquier actuación o hay un bien que yo entrego, en ese momento, en esa compraventa de bienes existentes o bienes que han de producirse es cuando se produce esa conformidad. La conformidad, ¿qué debemos entender por conformidad? Es el compromiso de que el bien que se entrega es apto o idóneo a su fin. Apto o idóneo significa que a mí, el cliente o el usuario final, me ha contratado para que yo le haga una instalación concreta y esa instalación o esa actuación que yo he llevado a cabo tiene que cubrir las necesidades o el destino final por el que yo he sido contratado. Si esa actuación o esa instalación no es apta, no es útil para que se lleve a cabo o no cubre las necesidades del usuario, pues entenderemos que no existe ese compromiso, es decir, no existe un compromiso o una conformidad respecto de la actuación que se haya llevado a cabo. ¿Y cuándo hay una falta de conformidad? Pues bien, la falta de conformidad es clara, ¿no? Cuando el bien entregado es inservible o inadecuado a lo pactado en el contrato. Respecto a la conformidad, tener muy claro la necesidad de que quede muy bien acreditada, ¿no? En todo momento, en nuestro departamento tenemos problemas de acreditación, o sea, es decir, entregar cualquier documento y queda acreditado que ha habido esa conformidad o esa entrega o esa actuación de la instalación. En el caso de reparaciones del bien, debido a la falta de conformidad, es decir, vamos y hacemos una reparación porque existe una falta de conformidad por parte del usuario o cliente final. El empresario responde de ella durante un año posterior a la entrega del bien ya conforme. Es decir, si yo voy a hago una actuación en ese bien, a una reparación porque no había una falta de conformidad por parte del usuario final, esa reparación que yo he llevado a cabo tiene una garantía de un año. ¿Cuándo se entiende entregado el producto? Salvo prueba en contrario, es decir, que podamos acreditar nosotros otra cosa, la entrega o el suministro se entienden hechos el día en que figure en la factura o ticket de compra o en el albarán de entrega correspondiente si este fuera posterior. Es decir, aquí es muy importante para todo el tema de plazos de garantía, de inicio de esos plazos, a tener muy bien acreditado cuándo empiezan los mismos. Y la forma más sencilla de poder acreditar esa entrega del producto, pues como bien todos sabéis, es una factura, es un ticket de compra, es un albarán, es decir, tener muy presente cuando hagamos cualquier instalación, cualquier venta, cualquier tipo de producto o de maquinaria o de lo que sea, tenemos que tener muy presente que quede por constancia, por escrito, constancia ya sea en un documento, de esa entrega del producto, ya que a posteriori para fechas de garantía, para acreditar, en todo caso, si se hace un procedimiento judicial, poder acreditar perfectamente cuándo se entregó ese producto y la conformidad por parte del usuario con ese producto. Las garantías. Aquí es la gran novedad que nos presenta este texto refundido. Como veréis, hay una ampliación de todas las garantías que debíamos prestar anteriormente. Anteriormente, la garantía respecto de la entrega de esos productos que llevamos a cabo en las instalaciones, incluso en las instalaciones, antes eran 2 años. Actualmente, con el nuevo texto refundido que ha entrado en vigor, como os decía, el 1 de enero del 2022, son 3 años. Se amplía 1 año esa garantía. Tener también presente respecto de desde la pieza deja de fabricarse. Antes eran 5 años, ahora me obligan a tener 10 años piezas de recambio. Es decir, eso es una ampliación de la responsabilidad que tenemos nosotros respecto de las piezas de recambio que se puedan instalar o se deban instalar en cualquier actuación que hayamos llevado a cabo. Tener muy presente que estamos a esa ampliación de plazos y todo este texto refundido, anteriormente ya era así, pero ahora mayores, está protegiendo en sobremanera, es decir, va
muy en la protección del usuario y consumidor, es decir, está intentando proteger al máximo al destinatario final de nuestros trabajos, por eso esa ampliación de esos plazos. Plazo de prescripción, antes 3 años, es decir, si había cualquier tipo de falta de conformidad, el usuario final o el destinatario final de esa instalación o esos productos tenía un plazo para reclamarnos de 3 años. Actualmente es de 5 años, es decir, desde que se nos acredita esa falta de conformidad o se produce ese hecho, tiene un plazo de 5 años. Y por último, aunque posiblemente no sé si es tanto de vuestra actuación o eso, pero productos de segunda mano, el mínimo que establece el texto refundido es 1 año. Se pueden pactar más, a partir de ahí un plazo mayor, pero como mínimo se nos requiere que la garantía que otorguemos para productos de segunda mano sea como mínimo de 1 año. Y aquí ya esto es muy importante, tener presente que, como os decía, la garantía es de 3 años desde la entrega, por eso la importancia de que acreditemos muy bien la entrega. Es decir, ya les digo, factura, albarán, ticket, la entrega, para que compute desde esa fecha, aparte de la conformidad que el consumidor hemos hecho con una correcta instalación, para computar estos plazos que ya son suficientemente elevados, suficientemente extensos, como para que luego tengamos problemas en acreditar desde cuándo se inician esos plazos. Pues bien, en esa garantía de 3 años que hablábamos, los 2 primeros años se presume que hay una preexistencia en los defectos que pueda presentar el producto que hayamos vendido. Es decir, el consumidor usuario no tiene que acreditar en ese plazo de 2 años que el defecto que existe en el producto ha sido consecuencia pues, de un mal uso de él. No se presume de por sí de que existía un producto o el producto estaba mal instalado o había una mal actuación en el mismo. Anteriormente eran 6 meses, imaginaos esa ampliación hasta 2 años. Y por último, ese tercer año requiere prueba por parte del consumidor. Únicamente en el último año de esa garantía de 3 años será el consumidor quien tenga que probar que el producto está en malas condiciones. Pues bien, ahora Alba nos empezará a contar la falta de conformidad. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a pasar a tratar la falta de conformidad. Sobre todo tenemos que tener en cuenta qué es esta falta de conformidad. La falta de conformidad la vamos a encontrar cuando el producto que en este caso vendemos o bien como consumidores adquirimos no es conforme a contrato. Por ejemplo, pensemos en una silla que si yo me siento se cae, no es con arreglo a contrato, no persigue y no finaliza lo que sería el objeto del propio contrato. Por tanto, cuando tenemos esta falta de conformidad del producto, al consumidor se le ofrecen distintos mecanismos para poder exigir, en su caso, al empresario. En primer lugar, tendríamos la sustitución o la reparación del producto y, en segundo lugar, en defecto de estas dos, la reducción del precio o la resolución del contrato. Respecto a la sustitución como a la reparación, debemos tener en cuenta que todos los mecanismos y todas las actividades que se lleven a cabo para paliar o para arreglar esta falta de conformidad siempre son gratuitas para el consumidor. Además de que sean gratuitas, especialmente incluye dentro de lo que serían estas actividades el transporte, como también la mano de obra o los materiales. Y respecto a la reparación en sí, en el momento en el que tenemos que ir a reparar algo al consumidor final, estas reparaciones se van a incluir tanto la obligación de repararlo como de sustituirlo. Incluye tanto la retirada del bien que no está conforme, como también la instalación de los bienes sustituidos o reparados o la asunción de los costes de dicha retirada e instalación por cuenta del empresario. Es decir, que siempre será de carácter gratuito para el consumidor. Por otro lado, tendríamos, como hemos dicho, esta reducción del precio o resolución de contrato, que sería de forma subsidiaria a la sustitución o reparación. Y aquí tenemos que también tener en cuenta que la resolución no procederá cuando la falta de conformidad pues, sea de muy escasa importancia. Respecto a quién va a responder ante esta falta de conformidad, va a responder en primer lugar el vendedor y en segundo lugar, si fuese muy imposible o muy costoso poder dirigirme al vendedor, nos encontraríamos con el fabricante. Ahora bien, aquella persona que hubiese realizado el pago al consumidor final y lo hubiese arreglado con el correspondiente coste, podrá repetir contra la persona que verdaderamente es quien ha originado ese daño. Pensemos, por ejemplo, en aquella persona que instala una caldera, pero la caldera viene mal de fábrica. Bueno, pues en este caso
como vendedor de la caldera voy a tener que repararla, pero este coste, si viene provocado por el fabricante, yo, instalador, tendré un año para repetir contra el responsable. Este año es muy importante a efecto, sobre todo lo que ha dicho José, de poder acreditarlo mediante albarán de entrega, facturas, es decir, documentalmente. Respecto a lo que sería la instalación, también debemos tener en cuenta que la falta de conformidad que resulte de una instalación incorrecta se equipara a una falta de conformidad en el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Es decir, que cuando nosotros instaladores instalamos, pero además vendemos, en estos casos la instalación se encuentra incluida en contrato, por lo que deberemos dar este plazo de 3 años de garantía. También en aquellos casos en el que la instalación o la integración la realiza el consumidor, pero hay unas deficiencias en las instrucciones. Esto es lo que se conoce como regla IKEA. Pensemos, por ejemplo, en el que nos dan como consumidores una caldera y las instrucciones las tenemos que instalar nosotros y las instrucciones pues están en sueco. Pues como no se va a entender, hay unas deficiencias en instrucciones y en estos casos también respondería la persona, bueno, pues que ha llevado a cabo o que ha ofrecido el bien. Vamos a pasar a tratar el derecho de desistimiento. El derecho de desistimiento sería la facultad que tiene el consumidor y usuario de poder dejar sin efecto el contrato. No siempre se aplica, es decir, no en todos los contratos entre empresario y consumidor vamos a tener este derecho de desistimiento y esto es muy importante. Únicamente se va a aplicar a los contratos celebrados a distancia o fuera de establecimiento mercantil. ¿Y cómo se tiene que ejercitar? Bueno, pues se tiene que ejercitar dentro del plazo de los 14 días naturales o bien 30 días naturales en el supuesto que antes he mencionado José. Pensemos en la típica persona que viene a vendernos enciclopedia puerta por puerta. Yo no te he solicitado que vengas a mi casa, has venido, he comprado la enciclopedia, bueno, pues en este caso tendré 30 días y no 14 para desistir. Y los contratos que hemos dicho son o a distancia o fuera de establecimiento mercantil. A distancia, cuando compramos por internet, cuando como consumidores, o como vendedores cuando lo vendemos, o por ejemplo por teléfono. ¿Y cuándo no se aplica este derecho de desistimiento? Bueno, pues tenemos en el artículo 103 del texto refundido una serie de supuestos en los que no existe este derecho de desistimiento. Entre ellos, por ejemplo, pensemos cuando nosotros solicitamos por internet algo que está confeccionado, un objeto, con las especificaciones del consumidor. Pensemos en una despedida de soltero que encargamos 1000 camisetas. Bueno, en estos casos, como se ha realizado el bien con arreglo a las especificaciones del consumidor, no va a caber este derecho de desistimiento. Si luego te llega a casa y no te gusta la camiseta, no habrá derecho de desistimiento. Y, por ejemplo, también aquellos casos en los que el bien se encuentra precintado pues, por razones de higiene. Pensemos en ropa interior. Bien, respecto a la incompatibilidad de acciones, también es importante destacar que cuando se ejercitan las acciones del texto refundido, el consumidor puede optar o por el texto refundido o por las derivadas del saneamiento por vicios ocultos del Código Civil, pero no puede ambas. Y por otro lado, también es importante que el consumidor tiene derecho, de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a que se le indemnicen los daños y perjuicios derivados de esta falta de conformidad. Vamos a pasar a hablar ahora de lo que sería la responsabilidad por el producto defectuoso. Por donde hay que tener en cuenta, ¿qué es un producto defectuoso? Pues el producto defectuoso sería aquel que no ofrece la seguridad que cabría legítimamente esperar. En estos casos no se entiende que es defectuoso por el hecho de que después se venda de una forma más perfeccionada. Por ejemplo, producto defectuoso, una lata de cerveza que explota porque está mal embotellada. No es defectuoso porque se venda de una forma más perfeccionada. Ejemplo, un móvil que con posterioridad de aquí 5 años tiene mejores prestaciones. No es defectuoso. Se hizo con arreglo a la técnica de aquel momento. ¿Y qué ocurre aquí cuando este producto defectuoso origina un daño? El consumidor va a tener derecho a que le satisfagan, por tanto, a que le indemnicen los daños personales y materiales que ha causado. Pensemos en esta lata de cerveza que explota y me hace daño en el ojo. Bueno, pues yo tendré derecho como consumidora a que me indemnicen los daños personales y materiales. No cabe la exoneración de la responsabilidad, esto es importante de cara a lo que serían todos los empresarios que hemos participado.
y aquel empresario que finalmente responde ante el consumidor tiene derecho a poder repetirlo contra el verdadero causante de lo que sería el producto defectuoso. Y no se reduce por la intervención de terceros. Por tanto, aquí, a diferencia de lo que hemos visto con las faltas de conformidad, en el que quien responde es el vendedor y en su defecto fabricante, aquí responde, en primer lugar, el fabricante, que nos ha vendido o que ha vendido algo que, bueno, pues que viene mal, por ejemplo, de fábrica, siendo un producto defectuoso. Si no se puede identificar, va a ser el vendedor el que se considerará responsable de forma subsidiaria, a no ser que el vendedor le facilite al consumidor y usuario en el plazo de 3 meses la identidad del fabricante. Pensemos, por ejemplo, que vendemos una caldera, viene mal de fábrica y explota esa caldera. Bueno, pues en este caso, cuando el consumidor ejercite la acción, si no conoce al fabricante, acudirán los otros vendedores, salvo que nosotros digamos, oye, el fabricante es esta persona. En este caso, si se lo comunicamos en 3 meses, deben acudir al fabricante. Y, por ejemplo, no se responderá pues, cuando yo no lo he puesto en circulación como empresario, se puede presumir que el defecto no estaba en el momento de ponerlo en circulación, no había sido fabricado para la venta, defecto debido a la elaboración conforme a normas imperativas, o cuando el estado de la ciencia no permitía apreciar el defecto en aquel momento, salvo para medicamentos o alimentos. Bien. Y por último ya vamos a tratar aquí de cuáles son los límites de estas indemnizaciones. Daños materiales serían 500 €, en el caso de lesiones o muerte encontraríamos este límite de 63.000 y el plazo que tiene al final la persona que es la que se le causa el daño son 3 años para poder reclamar y aquella persona que finalmente ha respondido tiene 1 año para poder reclamarlo ante el verdadero responsable. En todo caso, se extingue la acción 10 años desde que este bien está en circulación. Una caldera que ya está 10 años en circulación, si en el año 11 ocurre algo, es porque explota, por ejemplo, pues en este caso ya se habría extinguido la responsabilidad. También es importante que cabe una reducción o inexistencia si hay una culpa por parte del perjudicado. Es decir, si esta lata de cerveza que estamos diciendo explota porque el consumidor lo ha metido en el microondas, bueno, pues en este caso, como es culpa del perjudicado, obviamente no puede responder ni el fabricante ni el vendedor. Y por último, esto es muy importante, si el vendedor responde si lo vendió conociendo el defecto. Es decir, si yo, vendedor, lo vendo sabiendo que esto puede explotar, en este caso sí que voy a responder. Bien. Bueno, Sara, en la última parte de esta presentación os vamos a explicar aquella responsabilidad que tenemos cuando el último usuario o a quien hacemos esa instalación, esa entrega del producto, ya no es un consumidor, por tanto no se aplicaría el texto refundido, lo que hemos estado comentando hasta ahora, sino que es un empresario. Es decir, cuando estamos en una negociación, en una relación comercial entre dos empresarios, tenemos que tener también muy presente que de ahí pueden surgir o tenemos responsabilidad de las instalaciones o ventas que hayamos hecho. En este supuesto tenemos el Código de Comercio y el Código Civil nos plantea 2 figuras o 2 posibilidades. Por un lado tenemos los vicios ocultos y por otro lado la cosa inhábil. Vicios ocultos. ¿Qué debemos entender por vicios ocultos? En esa entrega de un producto, una compra-venta donde vendemos a un no usuario un producto. Pues bien, por vicios ocultos lo encontramos, como os decía, en el Código Civil, concretamente en el artículo 1485 y en el Código de Comercio en el artículo 325 y siguientes. Por vicios ocultos, ¿qué debemos entender? Aquellos vicios que no son aparentes, es decir, que son, como bien dice la palabra, ocultos. Da igual que sea de calidad o cantidad de esos vicios. O sea, me da igual que el producto que hayamos vendido presente una deficiencia, unos vicios de calidad o cantidad. El vicio ha de ser grave, no me sirve cualquier tipo de problemática que presente ese producto que yo he vendido. Además, como os decía, no aparente, es decir, no tiene que estar a ojos o se tiene que apreciar a simple vista, ¿no? No tiene que ser así. También tenemos que tener presente en este supuesto que nosotros tenemos un conocimiento a mayores, ¿no? Somos profesionales en el sector. Es decir, si tenemos unos conocimientos, también se nos requiere que tengamos mayor diligencia, ¿no? Respecto a esto, pero bueno, si lo que se nos ha entregado, ya sea de calidad o cantidad, presenta un vicio grave, no aparente, este vicio no tiene por qué ser conocido por quien nos lo ha vendido o nosotros hemos vendido. Es decir, si nosotros vendemos a un tercero que no es usuario, que es un empresario, un producto, aunque nosotros no tengamos conocimiento, responderemos. Es decir, no nos exime de esa responsabilidad que no tengamos conocimiento.
de ese vicio que presenta el producto, ¿de acuerdo? Plazos para reclamar, 6 meses para reclamar, es decir, la prescripción prescribe a los 6 meses, es decir, desde que yo he entregado el producto, 6 meses para reclamar, 6 meses para que se presenten o me transmitan o me comuniquen esos vicios por los que me quieren imputar una responsabilidad. Requisito, una denuncia previa. Aquí el Código de Comercio es claro, cuando son aparentes 4 días, plazos muy pequeños. Si no son aparentes 30 días, ¿de acuerdo? Es decir, desde que se manifiesta yo tengo que hacer una comunicación fehaciente, por eso requerimos siempre, como hablamos desde nuestro departamento, que se haga todo por escrito, comunicaciones por escrito, que sea a mayores, comunicaciones fehacientes, lo que se llama un burofax. Oiga, este producto que usted me ha entregado no era correcto, no lo puedo usar, presenta estos vicios, ¿de acuerdo? Y como os decía, no tiene por qué ser, no tengo por qué tener yo conocimiento como vendedor o el que me lo ha vendido no tiene por qué tener conocimiento. Si además, si a mayores tiene conocimiento, habrá un dolo, pero no es un requisito para que se pueda aplicar este vicio oculto. Es de que hay otra normativa, por ejemplo, en embarcaciones, que estos requisitos de denuncia previa son 5 días, no hay normativa concreta. Pero a grandes rasgos tenemos que tener presente que cuando estamos en una relación comercial tenemos responsabilidad nosotros, pero también podemos requerir a la otra parte cuando nos entreguen un producto que conste de estos vicios ocultos. Y luego ya mayores, como os decía, tenemos la cosa inhábil, ¿no? ¿Qué debemos entender por cosa inhábil? Cuando se nos entrega un producto o compramos un producto que no se corresponde con lo que habíamos nosotros solicitado, es decir, es inútil, totalmente inútil para lo que nosotros habíamos requerido, ¿no? Es decir, en el caso opuesto también, si nosotros vendemos un producto que no se puede utilizar para el destino, que es totalmente inhábil para lo que yo había solicitado, es el claro ejemplo de una silla que no funciona, que se rompe, que yo no puedo sentarse porque no tiene ni una pata o la pata que tiene se rompen. Oye, yo esa silla no la puedo usar, es inhábil para el destino que tenía. Posible informe pericial. En nuestro departamento siempre manifestamos a nuestros clientes la necesidad siempre de acreditar, ¿no? ¿Por qué decimos posible informe pericial? La necesidad de acreditar cualquier problemática que pueda tener cualquier producto, un informe pericial. Y aquí es muy importante establecerlo tanto en la figura cuando se fuera un consumidor o si fuera una figura de aquí entre empresarios, la figura de un informe pericial, de un técnico que nos pueda determinar por qué ese producto era inhábil, también si no se puede destinar a ese destino, qué problemática tiene. O sea, la figura del informe pericial para nuestro departamento es vital para cualquier tipo de reclamación. Y aquí sí que los plazos son mayores. Aquí tenemos que distinguir cuando la cosa inhábil, plazo de 5 años sería en España, y aquí en Cataluña el plazo de prescripción para poder reclamar cuando la cosa es inhábil, es decir, para lo que yo lo he comprado, o en el caso si yo le he vendido un producto que no se puede utilizar, no cumple con las necesidades, no tiene el destino, es totalmente inhábil para lo que se había comprado, los plazos son de 5 en España, de 10 en Cataluña. Aquí, ¿qué podemos reclamar, ¿no? Aquí es muy importante, daños causados por el producto. Tenemos que imaginarnos ya no solo el producto en sí, sino tiene una consecuencia respecto de otros productos, si nos ha causado daños a terceros, si nos ha causado daños a otros productos, que podemos reclamar todo lo que nos haya causado esos daños, ¿no? Tanto si es por vicios ocultos o cosa inhábil. La relación de causalidad es importantísima. Aquí también la figura de eso, por eso del informe pericial, esa vinculación, ¿no? La causa, el origen de esos daños, ¿de dónde proviene? Proviene propiamente dicho de esa entrega de ese producto que nos ha sido inhábil o de esos vicios ocultos que presentaba el producto. Pues aquí tiene que haber siempre una relación de causalidad, origen y daños, esa relación. Aquí distinguimos también en plazos, como os decía, relación contractual, relación entre empresarios, cuando tenemos un contrato firmado entre las partes. Como os decía, 5 años en España, 10 años en Cataluña, pero puede pasar que tengamos unos daños, pero que no tengamos una relación contractual. Es decir, que provengan de un tercero. Aquí los plazos son más cortos cuando no hay esa relación contractual. 1 año en España, 3 años en Cataluña. Muy claro, diferenciación entre contractual y no contractual. Y por último, acciones que podemos ejercitar. A ver, como acciones son claras, ¿no? Acciones que podemos ejercitar si se produce cualquier primera actuación, reclamación, pues estamos a vuestra disposición, una reclamación. Primero siempre intentamos llegar en vía extrajudicial, cualquier tipo de reclamación, y reclamación judicial si no se llegan aquí. En este punto también tenéis que tener muy en cuenta los cumplimientos defectuosos que se establecen en estos artículos, ¿no? Y también la especificación, como bien sabréis seguro, como os dedicáis a la instalación, defectos de ejecución.
cuando se ha habido una ejecución que no era la correcta, ¿no? Y aquí los plazos que establece la Ley de Ordenación de la Edificación, que como sabéis son amplios también, ¿no? Y tenemos que distinguir los plazos de garantía cuando se aplican en defectos de ejecución, que seguro que habéis tenido casos concretos. 10 años para los daños que resulten de vicios o defectos que afecten a la seguridad estructural del edificio. 3 años por vicios o defectos que afecten a la habitabilidad. Y 1 año para los daños derivados de una deficiente ejecución, que son los denominados defectos de acabado. ¿De acuerdo? Aquí es muy importante tener en cuenta, como os decíamos, siempre los plazos. En todo, como veis, en toda la exposición, los plazos son muy importantes. Respecto de los consumidores, habéis visto que se han ampliado considerablemente los plazos, ¿no? De 2 a 3, de 5 a 10, de 3 a 5 la prescripción de esas reclamaciones y, sobre todo, el tema de consumidores, las presunciones, ¿no? Por eso decimos siempre la importancia, desde nuestro departamento, que tengáis todo muy bien documentado, ¿de acuerdo? Que tengáis todo perfectamente documentado. La entrega, los albaranes, justificantes, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener todo perfectamente documentado para que luego, si hay que hacer o recibimos nosotros una reclamación o tenemos que hacer nosotros una reclamación, que tengamos toda la documentación necesaria para tener una actuación por nuestra parte adecuada, fundada y justificada. Hasta aquí nuestra presentación. Hemos intentado exponer las novedades más importantes respecto del texto refundido, respecto de usuarios y consumidores, y también una vertiente o una última parte respecto de esa relación entre empresarios, ¿de acuerdo? Para que tengáis un poco cubierta o conocimiento de todo un poco las responsabilidades que pueden hacer cuando yo hago cualquier tipo de instalación o vendo un producto e instalo, cuáles son las responsabilidades que yo tengo en esa actuación comercial que yo estoy llevando. Y ahora, si tenéis cualquier consulta, Vanessa creo que nos hará las... Sí, hay una de las consultas que hay, nos la hace Sergio Urbano, que pone, cuando hay elemento, como por ejemplo una caldera que falla una vez instalada y hay que sustituirla, ¿la mano de obra debería ir a cargo del fabricante? No, si nosotros instaladores hemos vendido la caldera al consumidor y se la hemos instalado, en estos casos es el vendedor el que responde y por tanto la mano de obra va a cargo del instalador. Ahora bien, si esto viene porque hay un problema en la caldera, el instalador lo que tendrá que hacer es repetir ese coste al fabricante y tiene el plazo de 1 año para poder hacerlo. Vale, perfecto. Espero que haya quedado resuelta. Si no, Sergio, nos vuelves a comentar. Luego, Sergio nos comenta otra pregunta. Quizá no es referido a garantías, pero como vendedores, ¿deberían las empresas instaladoras estar dados de alta con el CENAE de vendedor al por menor debe ser? ¿O en los CENAEs de actividad de instalaciones ya viene esa vinculación? Bueno, esto sería un tema ya de fiscal, que en esto sí que deberíamos consultarlo con nuestros compañeros de fiscal, pero no hay ningún problema, lo consultamos con ellos y os enviamos a... que tengáis más concreta, más fuera de nuestro ámbito, pues un correo y lo resolvemos sin ningún tipo de dudas. Vale, Sergio, si quieres nos lo pasas a nosotros y nosotros se lo pasamos a Escura, ¿vale? Con esta pregunta relacionada con los CENAE. Luego, Josep Maria ens pregunta, bon dia, en el cas de reparacions de béns, bon dia, en el cas de reparacions de béns que no estan en garantia, hemos hecho la reparación solamente. O hemos entregado el producto y hemos hecho una reparación posterior. O sea, reparaciones, tenemos que pensar que las reparaciones, el plazo de la reparación es de 1 año, la garantía. Sea mayores, nosotros hemos entregado ese producto, si hemos vendido el producto y hemos hecho una instalación, tenemos el plazo de 3 años, que si está dentro de la garantía será mayores. Vale, no sé si Josep Maria, si t'ha quedat clar o si vols tornar a fer una pregunta. Tenemos que distinguir muy bien entre si nosotros entregamos un producto o no, o si simplemente hacemos una instalación. Si nosotros vendemos un producto, como bien ha dicho Alba, estamos vendiendo el producto y haciendo una instalación. Ahí sí que se nos aplicará siempre la garantía que establece ese texto refundido. Si simplemente hacemos una instalación, vamos y hacemos una instalación, imaginaos que el usuario ha comprado, en este caso, la máquina o lo que haya sido, lo que se tenga que instalar, lo ha comprado a un tercero y nos pide a nosotros que la instalemos, responderemos respecto de esa instalación.
Pero si nosotros en nuestra factura hacemos una entrega de esa máquina, de la instalación y todo, responderemos por el plazo que anteriormente hemos mencionado. I nos pregunta, només fem reparació. Quina garantia tindrà la reparació d'un bé que no està en garantía? Lo que ha dicho José, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta, si nosotros vamos e instalamos únicamente, el plazo es una prestación de servicio que son 6 meses. Si yo voy como empresario o instalador y vendo la caldera y además se la instalo, 3 años. Y en el caso de que él tenga la caldera, es decir, el consumidor final nos llama, vamos y se la reparamos, tenemos el plazo de 1 año. Vale. No sé si ha quedado claro o igual. Vale, si no ha Pero que esto quedado lo pongamos claro, más estructurado. vale, si no ha quedado claro que nos comente de nuevo, que nos envíe un correo. Y luego Rosa nos pregunta, ¿en los recambios la garantía la da el fabricante siempre? Al final, en los recambios que realizamos, o sea, esa pieza, ¿quién la compra? ¿Quién la vende? ¿Quién la instala? Al final, tenemos que tener muy claro la figura de que si nosotros somos, aunque haya un fabricante por detrás, si nosotros hacemos esa venta de esa pieza concreta, nosotros responderemos. También hay que ser muy concreto en lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos instalando. Si simplemente estamos haciendo un cambio de unos cables, de poca cosa, de entidad, ahí será complicado que nosotros tengamos que se entienda que hay una compraventa de material. Tenemos que ir al caso concreto, ¿no? De esa pieza que estamos cambiando, si tiene más complejidad o no esa pieza. Si es una mera cambio de unos cables, pues posiblemente no tengamos la responsabilidad de esos. Pero como siempre, si nosotros somos, al final aquí lo importante es determinar si nosotros somos vendedores del producto que vamos a instalar. Si nosotros vendemos ese producto, es decir, en nuestra factura urbana se recoge como venta del producto, responderemos de ello. Si el cliente es el que lo ha comprado y nosotros hacemos instalación, no responderemos por esos plazos. Mercedes, bueno, supongo que nos pregunta lo mismo. En el caso de mantener las piezas de recambio, ¿a quién la tiene que tener esos 10 años que nos piden? Sí, supongo que es lo mismo, ¿no? Los 10 años de garantía, lo que habéis explicado. No son 10 años de garantía, sino yo tengo obligación en los productos que yo venda, tener en el almacén piezas de recambio durante 10 años, que es tremendo. Antes eran 5, que ya eran muchísimos, pero es que ahora son 10. Imaginaos el stock que tiene que haber si yo tengo que responder durante 10 años de piezas de recambio. Es tremendo. A ver. Vale, nos pregunta otro Josep María, si vendo e instalo una caldera, no me ha quedado claro qué garantía tengo que dar del material y de la instalación. 3 años. Si solo la instalas, 6 meses. Vale, y si la vende y la instala, 3 años. Exacto. Al final, por eso la documentación es, o sea, si en mi albarán, en mi factura, aparece como venta de la caldera e instalación, como muy bien decía Alba, 3 años. Vale, perfecto. Luego, vale, nos preguntan, ¿es lo mismo para un particular que para una empresa? A ver, aquí como os hemos explicado, el destinatario final, la persona como concepto de usuario es muy importante, a quién instalo o a quién dirijo mi actuación comercial, ¿no? Si es un usuario, entra dentro de la definición que establece el texto refundido y por tanto se me aplicarán todos esos plazos de garantía. Si mi destinatario final es un empresario, estamos en una relación comercial, será lo que pactemos entre las partes. Es decir, a mí me establece yo instalo a una fábrica o instalo y me establece que son 6 meses. Bueno, porque hay un pacto entre las partes. También es claro, como os hemos explicado, están presentes los vicios ocultos, están presentes la cosa inhábil, ahí son plazos mayores, pero de garantía de servicio es lo que pactemos entre partes si el destinatario final es un empresario. Ahí estamos en una relación comercial, en principio equidistante y en posiciones iguales, y sea lo que pactemos entre las partes, siempre teniendo presente lo que nos decía el Código de Comercio y el Código Civil respecto de vicios ocultos y cosa inhábil. Vale, pues con esto no, de momento ya no tenemos ninguna pregunta más. Recordamos
A ver, un segundito que tenemos otra de Rosa. ¿Y si no hay acuerdo entre partes, en caso de empresario, qué garantía hay? A ver, si no hay, o sea, a ver, como garantía en sí, si no hay una garantía, lo que tenemos que tener muy presente es lo que nos explicábamos del Código Civil y del Código de Comercio, ¿no? De vicios ocultos y cosa inhábil. Vicios ocultos, que es como os decía, que se nos vende un producto y aparece un defecto que yo no tenía por qué tener constancia, que no es aparente, hay esos 6 meses que me establece. Si además lo que yo he entregado, ese producto, es totalmente inhábil para lo que se había contratado, serán 5 y 10 años, pero no son en sí como plazos de garantía en sí. Son responsabilidad que yo tengo respecto de lo que yo he vendido. Respecto siempre que estemos en una relación comercial entre empresarios. Si estamos en una relación con un usuario, como antes ha contado Alba, el usuario puede elegir entre ir por la vía de texto refundido o ir por la vía civil. Si va por el texto refundido, si a quien yo le estoy vendiendo es un usuario, estaremos en los plazos de garantía que hemos dicho, ¿no? 3, 10, 5 de prescripción, si es de segunda mano, 1 año como mínimo, esos serán los plazos. Por eso es muy importante determinar o definir muy bien a quién está dirigiendo mi relación comercial o quién es mi destinatario final de mis productos. Josep Maria nos pregunta, si parlem d'un SAT que només repara material que no instal·la, quina garantia ha de donar? Si solamente repara, 6 meses. Pero siempre que es una prestación de servicios, pero esa reparación tendrá 1 año de garantía. Vale. Y ahora me parece que va a haber otra pregunta porque nos ha puesto Eduardo Pasan hola. Supongo que debe estar escribiendo porque todavía no me ha llegado la pregunta. Mira, mientras leemos otra que Sergio nos pregunta, cuando hay un proyecto o prescripción y la instalación está bien ejecutada pero no funciona por defectos del dimensionamiento del proyecto, ¿tenemos responsabilidad? A ver, esto al final es lo que te decía, aquí al final, sí que podemos acreditar que no es nuestra responsabilidad, al final, como os decíamos, la importancia de la acreditación, de una pericial, es decir, si yo mi instalación, según lo que me ha sido contratado, es correcta, a mí se me pedía una instalación pues, con unos requisitos concretos y mi instalación ha sido correcta, yo no tendría por qué responder de la misma. Pero tendré que acreditarlo, que ese es el motivo o origen por lo que no funciona. Si a mí el que me ha contratado me dice, oye, instala esto y yo lo instalo correctamente y queda acreditado y yo puedo acreditar que mi instalación ha sido completamente correcta y cubre los requisitos que se me han establecido, no tendré que responder. Vale, Eduardo, me ha salido ya la pregunta de Eduardo. Si una caldera ya está fuera de garantía y realizo una reparación en la misma, ¿qué garantía tiene? Esa reparación tendrá 1 año de garantía. 1 año. Vale, perfecto. Pues no sé si hay más preguntas. En principio, de momento no. Esperamos un minutito por si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, como sabéis, estamos a vuestra disposición. Cualquier duda que os haya podido surgir o que os surja a posteriori, a través de Vanessa o de quien sea, podéis remitirnos cualquier correo y nosotros encantados las solventaremos. Estamos a vuestra disposición, el departamento jurídico de Escura, para cualquier consulta que tengáis, poder resolverosla y si tenéis lo que sí que cuanto antes, me refiero, es mejor prevenir, ¿no? Cuanto antes si tenéis cualquier duda, prevenir antes que luego que tengamos todo eso, ¿no? De la documentación, que quede todo bien acreditado. Para luego, no, si tenemos que incluso ir a un procedimiento judicial, pues ya prevenir, ir todo ya muy bien trabajado. Vale. Mira, Rosa pregunta, ¿por qué en reparaciones del SAT son 6 meses y en reparaciones 1 año? No, son cosas distintas. Cuando una persona, o sea, cuando un empresario realiza, un instalador, una prestación de servicios que únicamente instala, esa prestación de servicios son 6 meses. Ahora bien, si yo hago una reparación y cambio la pieza y pongo una pieza nueva, esto tiene una duración de 1 año, independientemente que sea SAC o cualquier otra entidad. Vale, entonces... Son 2 cosas distintas, la prestación de servicios y el cacharrito que yo pongo nuevo.
Vale, entonces la diferencia es únicamente en el momento que hay una pieza, ¿no? En el momento que se cambia la pieza. Vale, si no se cambia pieza, vale. Vale, supongo que ya ha quedado claro. Cualquier cosa, lo que hemos dicho, nos podéis remitir dudas o preguntas. Nosotros se lo remitiremos a Escura y tendremos las respuestas lo antes posible. En principio ya no hay ninguna pregunta más. Y nada, nosotros agradeceros muchísimo, Alba y José Ignacio, por esta presentación que nos habéis hecho. Y bueno, y estamos en contacto y cualquier duda la trasladamos. A vosotros por dejarnos participar. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Adiós.